Había noches en la Ciudad de México que olían a destino. No a perfume caro ni a cigarro importado, sino a algo más difícil de nombrar. A decisión. A punto de quiebre. A ese instante preciso en que la vida de una persona gira sin que nadie lo anuncie. La noche del viernes 14 de marzo de 1952 olía exactamente a eso. El Club Regio era el lugar más codiciado del centro. No por su decoración, aunque la tenían, ni por su música, aunque la cuidaban con esmero, sino porque entrar ahí significaba algo. Significaba que existías dentro de un mundo que prefería ignorarte. Las mesas de madera oscura brillaban bajo las lámparas de latón. Los meseros se movían como sombras entrenadas. Y en cada rincón, alguien vigilaba a alguien más, porque así funcionaba aquel ambiente, como un tablero de ajedrez donde las piezas nunca dejaban de moverse. Lola Beltrán llegó por la puerta de servicio. No era la primera vez. Siempre era la puerta de servicio, la entrada sin alfombra, sin portero uniformado, sin miradas de reconocimiento. Tenía 21 años y cargaba con ella una bolsa de tela donde guardaba su vestido de actuación, sus zapatos de tacón con la suela desgastada y una libreta pequeña donde escribía las letras de las canciones que nadie le había pedido que cantara todavía. Esa noche había sido convocada por un error. Don Aurelio Montes, el encargado de la programación del Club Regio, había confundido su nombre con el de otra cantante. Una de esas confusiones que ocurren cuando los nombres de las mujeres desconocidas suenan todos igual para quienes no se molestan en aprenderlos. La otra cantante había cancelado esa tarde. Y alguien, en la cadena de llamadas apresuradas, había marcado el número de Lola. Ella lo sabía. Lo supo desde que escuchó la voz del asistente por el teléfono del vecindario, esa voz apresurada que daba la dirección sin preguntar si podía llegar, sin explicar quién había pedido su nombre. Sin ofrecer ni siquiera el mínimo de cortesía que se le da a alguien cuyo tiempo importa. Lo supo y fue de todas formas. Porque Lola Beltrán había aprendido desde niña, en los campos de Sinaloa, que las oportunidades no avisaban con elegancia. Llegaban torcidas, a deshoras, envueltas en malentendidos, y había que tomarlas igual. Se cambió de ropa en un cuarto pequeño que olía a cloro y a madera húmeda. No había espejo grande. Solo uno pequeño, cuarteado en la esquina, que le devolvía una imagen fragmentada de sí misma. Se peinó como pudo. Se acomodó el vestido verde oscuro que su madre le había cosido el invierno anterior. Se miró los zapatos y pensó que si alguien los miraba de cerca, todo se sabría. Pero nadie miraría los zapatos. Eso también lo sabía. Cuando salió al pasillo lateral que conectaba con el escenario, el ruido del club la golpeó como una ola. Conversaciones superpuestas, risas calculadas, el tintineo de los vasos, el murmullo del piano que alguien tocaba sin ganas en un rincón. Era un sonido que no la esperaba. Un sonido que no tenía espacio para ella. Se quedó parada en el umbral durante 3 segundos. 3 segundos en los que pudo haberse dado la vuelta. En los que cualquier persona razonable habría evaluado la situación y decidido que no valía la pena. Que el error no era suyo. Que nadie la había invitado de verdad. Que el vestido verde y los zapatos gastados no eran suficientes para ese lugar. Pero Lola respiró hondo, apretó la libreta contra su pecho como si fuera un escudo, y dio un paso adelante. Eso era lo que nadie entendía de ella todavía. Que su valor no venía de la certeza. Venía de algo más oscuro y más firme. Venía de saber que si no daba ese paso, nadie lo daría por ella. Y en ese momento, sin saberlo, comenzó la noche que cambiaría todo. El encargado del escenario era un hombre de nombre Rufino, delgado como un junco, con bigote fino y una expresión permanente de quien carga con demasiadas responsabilidades que nadie le agradece. Cuando vio a Lola salir del pasillo lateral, frunció el ceño con la concentración de alguien que intenta recordar algo que nunca aprendió bien. La miró de arriba abajo. No con malicia, sino con esa indiferencia clínica de quien evalúa un pedido antes de firmarlo. ¿Eres la que manda, don Aurelio?, preguntó sin saludar. Lola asintió. Soy Lola Beltrán. El nombre no produjo ningún efecto. Rufino consultó un papel doblado que sacó del bolsillo de su chaleco, lo leyó con el ceño fruncido, lo volvió a doblar y lo guardó con el gesto de quien decide ignorar una discrepancia menor. Tienes 10 minutos, dijo. Cuando el pianista termine la pieza que está tocando, subes. 3 canciones. Sin pasarte. Y sin improvisar porque aquí el público no viene a experimentos.
Lola quiso preguntar si habría alguien que la presentara, si el pianista conocía sus tonos, si habría un micrófono de pie o tendría que sostenerlo. Pero Rufino ya se había dado la vuelta y caminaba hacia el otro extremo del pasillo con esa prisa característica de los hombres que siempre tienen algo más urgente que atender. Se quedó sola. El piano sonaba al otro lado de la cortina oscura. Una pieza lenta, casi melancólica, que flotaba sobre el ruido de las conversaciones sin lograr imponerse del todo. Lola cerró los ojos un momento. Escuchó el tono. Identificó la clave. Calculó en silencio cómo arrancaría la primera canción sin acompañamiento previo, sin ensayo, sin red. Era algo que había aprendido a hacer desde los 15 años, cuando cantaba en los mercados de Culiacán los domingos por la mañana. La gente no se detenía a escucharla de inmediato. Había que ganárselos con las primeras notas. Con esa primera frase que entraba antes de que el oyente pudiera decidir si quería escuchar o no. La cortina se movió levemente y por un instante Lola pudo ver el salón. Era más grande de lo que había imaginado desde afuera. Las mesas llenaban el espacio en círculos concéntricos alrededor de una pista de baile pequeña que esa noche nadie usaba. Las paredes tenían espejos alargados que multiplicaban las luces y las personas, creando la ilusión de que el lugar estaba aún más lleno de lo que estaba. En la mesa central, la más grande, la que tenía mantel blanco y flores frescas, estaban los hermanos Villanueva. Lola los conocía de nombre, como los conocía cualquiera que se moviera aunque fuera por los bordes de la industria del espectáculo en México. Los Villanueva no eran artistas. Eran algo más peligroso. Eran los hombres que decidían quiénes llegaban a ser artistas. Tenían contratos con las estaciones de radio más importantes, acuerdos con los dueños de los teatros, y una red de favores tan intrincada que nadie sabía bien dónde terminaba su influencia y dónde empezaba la de alguien más. En su mesa había botellas de whisky escocés, puros encendidos y varias personas que reían con esa soltura particular de quienes saben que el lugar donde están les pertenece. Lola dejó caer la cortina. Respiró. El piano se detuvo. Hubo un aplauso breve, educado, del tipo que se da por costumbre y no por emoción. Y entonces Rufino apareció de nuevo, le hizo una seña brusca con la mano y le señaló el escenario con un movimiento de cabeza que significaba ahora. Lola caminó hacia la luz. El escenario del Club Regio no era grande. Una plataforma elevada de madera barnizada, con dos focos amarillos que calentaban más de lo que iluminaban y un micrófono de pie ligeramente torcido hacia la izquierda. El piano estaba a su derecha. El pianista, un hombre mayor con lentes gruesos, la miró con curiosidad discreta y esperó. Lola se colocó frente al micrófono. Acomodó la altura con ambas manos. Miró hacia el salón. Nadie la miraba todavía. La primera nota salió limpia. No fue un comienzo tímido ni una entrada de quien pide permiso para existir. Fue una nota directa, abierta, que llenó el espacio antes de que el salón tuviera tiempo de ignorarla. El pianista reaccionó con rapidez profesional, encontró el tono en 2 acordes y la siguió sin tropiezos. Lola cantó. Cantó una canción que había aprendido de su madre, una de esas piezas que no tienen autor conocido porque nacieron en algún patio de tierra donde nadie pensó en firmarlas. Una canción sobre el río y la espera y las manos que se quedan vacías cuando alguien se va sin despedirse. La cantó con esa voz que todavía no era completamente la voz que México conocería años después, pero que ya tenía dentro de sí misma algo que no se aprende. Algo que se trae. Las primeras mesas más cercanas al escenario levantaron la vista. No todas. Solo algunas. Las suficientes para que el silencio comenzara a extenderse como una mancha lenta desde el frente hacia el fondo del salón. Era ese tipo de silencio que no se impone sino que ocurre, que nace cuando algo real interrumpe el ruido de las cosas artificiales. Lola lo sintió. Sintió el momento exacto en que el salón comenzaba a escucharla y eso, lejos de tranquilizarla, le encendió algo en el pecho. Una mezcla de vértigo y certeza que solo conocen los que han nacido para estar frente a un público. Llegó al estribillo. Fue entonces cuando ocurrió. Desde la mesa central, uno de los hermanos Villanueva, el mayor, un hombre de unos 50 años con el cabello engominado y un traje que costaba más de lo que Lola ganaba en un mes, levantó la mano con el gesto perezoso de quien apaga una radio que le molesta. La conversación en su mesa no se había interrumpido. Habían seguido hablando entre ellos con esa insolencia tranquila de quienes consideran que el entretenimiento existe para llenar el fondo de sus conversaciones importantes, no para interrumpirlas.
Pero algo en la voz de Lola había penetrado ese escudo de indiferencia, y en lugar de producir atención, había producido irritación. El mayor Villanueva chasqueó los dedos en dirección a Rufino. Rufino apareció desde algún rincón con la velocidad entrenada de los empleados que viven pendientes de esa señal. Se inclinó hacia el empresario. Escuchó algo que Lola no pudo oír desde el escenario. Asintió 2 veces. Y comenzó a caminar hacia el escenario con pasos que intentaban ser discretos pero que a Lola le resultaron tan visibles como una tormenta que se anuncia desde lejos. Ella siguió cantando. Era una decisión. No una ingenuidad. Sabía perfectamente lo que se avecinaba. Lo leía en la postura de Rufino, en el gesto del empresario, en la forma en que 2 o 3 mesas habían dejado de mirarla a ella para mirar el movimiento que se producía entre el escenario y la mesa central. Pero detener la canción a la mitad era una derrota distinta, más definitiva que la que le estaban preparando. Al menos así, terminando la frase, conservaba algo. Rufino llegó al pie del escenario. Esperó. Lola terminó el estribillo. No terminó la canción. Eso habría sido demasiado. Pero terminó la frase, la última nota, con toda la extensión que sus pulmones le permitieron. Como clavando una bandera en terreno ajeno. Cuando bajó el micrófono, el salón estaba en un silencio extraño. No el silencio del asombro sino el de la incomodidad colectiva de quien presencia algo que no sabe bien cómo interpretar. Ya estuvo, señorita, murmuró Rufino sin mirarla a los ojos. Lola no respondió de inmediato. Miró hacia el salón una vez más. Y fue en ese momento, en ese barrido rápido de la mirada, cuando lo vio. En una mesa hacia el fondo, ligeramente apartada del centro del salón, un hombre observaba la escena con una atención que contrastaba con la distracción general. No era una mesa ostentosa. No había botellas de importación ni acompañantes ruidosos. Solo un hombre con sombrero oscuro, chaqueta sencilla, y una mirada que no intentaba pasar desapercibida porque simplemente no necesitaba intentarlo. Pedro Infante miraba directamente hacia el escenario. Y no apartaba los ojos. Lola bajó del escenario con la cabeza alta. Era un acto de voluntad pura. Cada músculo de su cuerpo quería encorvarse, quería hacer el gesto instintivo de quien recibe un golpe y trata de reducir su propio tamaño para que el siguiente duela menos. Pero había aprendido, en años de puertas cerradas y voces que la ignoraban, que encorvarse era la única derrota que nadie podía quitarle después. Las demás se las imponían. Esa se la daría ella misma. Así que caminó erguida por el lateral del escenario, con el vestido verde y los zapatos gastados y la libreta apretada contra el costado, mientras el murmullo del salón volvía a crecer como si nada hubiera ocurrido. Rufino la siguió hasta el pasillo. Don Aurelio quiere que esperes en el cuarto de atrás, dijo con esa voz de empleado que transmite mensajes sin asumir responsabilidad por su contenido. Lola se detuvo. Lo miró. ¿Para qué? Rufino abrió las manos en un gesto vago. Para aclarar el malentendido del contrato. ¿Tú entiendes? No había contrato. Eso también lo sabían los dos. Lola asintió de todos modos. No porque aceptara la versión de Rufino, sino porque necesitaba un lugar donde estar durante los próximos minutos sin que el salón entero pudiera verle la cara. El cuarto de atrás era en realidad el mismo cuarto donde se había cambiado. Olía igual, a cloro y a madera húmeda. El espejo cuarteado seguía devolviendo la misma imagen fragmentada. Lola se sentó en el único banco de madera que había, puso la libreta sobre sus rodillas y se quedó mirando la pared durante un momento que no supo medir. No lloró. Quiso hacerlo. Sintió la presión detrás de los ojos y el nudo en la garganta que precede a las lágrimas. Pero había algo más fuerte que el dolor en ese instante. Era una rabia limpia, sin destinatario preciso, que se expandía por su pecho como agua que hierve sin encontrar por dónde salir. Escuchó pasos en el pasillo. Demasiado lentos para ser Rufino. Demasiado seguros para ser alguien que dudaba sobre si debía estar allí. La puerta se abrió sin que nadie llamara, y en el umbral apareció una figura que Lola reconoció antes de que sus ojos terminaran de ajustarse a la diferencia de luz. Pedro Infante era más alto de lo que parecía en las fotografías. O quizás era la forma en que llenaba el espacio sin esfuerzo, esa cualidad que tienen algunas personas de ocupar una habitación completa con solo entrar en ella. Llevaba el sombrero en la mano. Un gesto sencillo que en él resultaba significativo, como si al entrar al cuarto hubiera decidido dejar afuera cierta distancia. Buenas noches, dijo.
Lola no respondió de inmediato. Estaba calculando si lo que veía era real o si el cansancio y la rabia le estaban jugando una broma particularmente cruel. Pedro esperó. No tenía prisa. Era evidente que no tenía prisa. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó ella finalmente. Pedro entró al cuarto 2 pasos. Lo suficiente para que la puerta pudiera cerrarse detrás de él, aunque la dejó entreabierta, con ese cuidado instintivo de quien entiende que las apariencias tienen su propio peso. La escuché cantar, dijo simplemente. Lola lo miró con una expresión que mezclaba el orgullo herido con la curiosidad genuina. Todos me escucharon cantar. Y luego todos me vieron bajar. Pedro asintió despacio. Como si esa observación fuera exacta y mereciera ser reconocida como tal, sin suavizarla. Sí, dijo. Pero no todos vinieron a buscarte después. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que ocurre cuando 2 personas están evaluando la misma situación desde ángulos distintos y aún no han decidido si van a compartir sus conclusiones. Lola apretó la libreta sobre sus rodillas. No necesito que nadie me busque, dijo. Y la frase sonó más defensiva de lo que ella hubiera querido, porque era verdad y mentira al mismo tiempo. Pedro lo sabía. Se le notaba en la forma en que no argumentó. Solo levantó levemente las cejas y respondió con una calma que no era condescendencia sino algo más difícil de nombrar. Lo sé, dijo. Pero vine de todas formas. Don Aurelio Montes llegó al cuarto 10 minutos después. Era un hombre redondo, de movimientos lentos y voz aceitosa, del tipo que ha pasado tanto tiempo administrando el talento ajeno que ya no recuerda si alguna vez tuvo el suyo propio. Cuando abrió la puerta y encontró a Pedro Infante sentado en la silla de respaldo recto frente a Lola, su expresión atravesó en menos de 2 segundos varias fases distintas. Primero la sorpresa. Luego el cálculo. Luego esa sonrisa particular de quien cambia de posición sin que nadie le pida que lo haga. Don Pedro, dijo, con una calidez que no estaba ahí 3 minutos antes. No sabía que esta noche nos honraba con su presencia. Pedro no se levantó. Apoyó los codos sobre las rodillas y miró a don Aurelio con esa tranquilidad suya que resultaba más intimidante que cualquier gesto de autoridad explícita. Vine a escuchar música, dijo. Y la escuché. Don Aurelio rió levemente, un sonido que no comprometía nada. Claro, claro. Aunque esta noche hubo un pequeño malentendido con la programación. La señorita Beltrán es una artista prometedora, desde luego, pero el Club Regio tiene ciertos estándares que... Pedro lo interrumpió sin levantar la voz. La escuché cantar, repitió. Tiene una voz extraordinaria. Don Aurelio parpadeó. Era un hombre acostumbrado a manejar situaciones incómodas, pero no estaba preparado para que Pedro Infante estuviera en ese cuarto, en esa silla, diciendo esas palabras con ese tono. Bueno, sí, desde luego que tiene condiciones, dijo, recuperando el equilibrio con la velocidad de los que llevan años sobreviviendo en ese ambiente. Pero los hermanos Villanueva tienen sus preferencias y el club depende de su... ¿De su qué?, preguntó Pedro. Don Aurelio abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. De su apoyo, terminó diciendo, con menos convicción que al principio. Pedro asintió lentamente. Como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. Lola observaba el intercambio sin hablar. Había en ese diálogo una mecánica que ella reconocía desde lejos, la mecánica del poder hablando con el poder. Donde los que no tienen ninguno aprenden a leer entre líneas porque es la única forma de entender qué les va a pasar. Don Aurelio finalmente se volvió hacia ella con una sonrisa que pretendía ser amable. Señorita Beltrán, le pagaremos la noche de todas formas. Por el malentendido. Y en el futuro, si usted... No hace falta, dijo Lola. La frase sorprendió a los 3. Incluso a ella misma. Don Aurelio frunció el ceño. ¿Perdón? Lola se puso de pie. Era más baja que los 2 hombres en el cuarto, pero en ese momento algo en su postura ocupó el espacio de alguien mucho más grande. No vine por el dinero de esta noche. Vine a cantar. Me dejaron cantar 2 minutos y medio. Eso ya ocurrió y nadie puede quitármelo. Don Aurelio no supo qué responder. Era el tipo de declaración que no tiene respuesta práctica dentro del manual de los administradores de talento. Pedro Infante, en cambio, la miró con algo que Lola no supo clasificar en ese momento. No era admiración exactamente. Era algo más cercano al reconocimiento.
El gesto de alguien que acaba de confirmar una hipótesis que tenía desde antes. Se puso de pie también. Se colocó el sombrero. Don Aurelio, dijo, mañana hablamos usted y yo. El empresario asintió 3 veces seguidas, demasiadas veces para un solo asentimiento. Pedro hizo un gesto hacia la puerta, invitando a Lola a salir primero. Ella dudó un instante. Luego caminó hacia el pasillo. Afuera, el ruido del club seguía igual que antes. Las conversaciones, las risas, el tintineo de los vasos. El mundo que no se había enterado de nada. Pero algo había cambiado en ese cuarto pequeño que olía a cloro. Algo que no tenía nombre todavía, pero que los dos sentían con la misma claridad con que se siente el cambio de temperatura antes de que llueva. Los hermanos Villanueva no tardaron en aparecer. Eran 3. El mayor, Rodrigo, era el que había hecho la señal a Rufino. Tenía esa clase de autoridad que no necesita levantarse para ejercerse, construida durante años de saber que los demás se mueven cuando él indica. El segundo, Ernesto, era más nervioso, más rápido de reacciones, el tipo de hombre que confunde la velocidad con la inteligencia. El tercero, Marcos, era el más joven y el más silencioso, y por eso mismo el más peligroso de los 3. Encontraron a Pedro y a Lola en el pasillo lateral antes de que llegaran a la salida. Rodrigo abrió los brazos con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pedro, qué sorpresa encontrarte aquí esta noche. No sabíamos que ibas a venir. Pedro se detuvo. No había prisa en sus movimientos, nunca la había, pero algo en su forma de pararse transmitía que estaba completamente presente en lo que ocurría. Vine a cenar, dijo. Y a escuchar música. Rodrigo asintió. Sus ojos se deslizaron hacia Lola con esa brevedad calculada del que evalúa sin querer parecer que evalúa. Ya veo. Y terminaste en el camerino de la señorita. No es un camerino, dijo Lola antes de que Pedro respondiera. Es un cuarto de limpieza con un banco adentro. Ernesto soltó una risa breve. Rodrigo no rió. Marcos no hizo nada. Pedro habló con calma. Los dos tuvimos una conversación. ¿Hay algún problema con eso? Rodrigo abrió las manos en un gesto de amplitud falsa. Ninguno, ninguno. Solo que nos pareció curioso. Tú sabes cómo son estas cosas, Pedro. La gente habla. Y cuando ve a alguien de tu nivel tomando interés en una chica que ni siquiera está en la lista del club, pues empieza a hacerse preguntas. Lola sintió el filo de la frase aunque estuviera envuelta en amabilidad. Era una técnica que conocía. Hacer sentir a alguien pequeño sin usar ninguna palabra que pudiera señalarse después como una ofensa. Pedro la conocía también. Que hablen, dijo. Siempre hablan de algo. Rodrigo dio un paso adelante. Su tono cambió apenas, lo suficiente para que quien supiera leer esos cambios entendiera que la conversación había cruzado una frontera. Lo que queremos decirte, con todo el respeto que te tenemos, es que el Club Regio tiene una reputación que cuidar. Y hay decisiones sobre quien actúa aquí que nos corresponden a nosotros tomar. No queremos malentendidos. Pedro inclinó la cabeza levemente hacia un lado. Como quien considera algo. ¿Me están pidiendo que no opine sobre sus decisiones? Rodrigo sonrió. Te estamos pidiendo que entiendas cómo funciona esto. Lo entiendo perfectamente, dijo Pedro. Y por eso mismo opino. El silencio que siguió tuvo una textura densa, casi física. Ernesto cambió el peso de un pie al otro. Marcos siguió inmóvil. Rodrigo mantuvo la sonrisa, pero algo debajo de ella se había tensado. Lola miraba a Pedro. Nunca había visto a nadie hablar así en ese ambiente. Sin gritar, sin amenazar, sin ninguno de los gestos que normalmente acompañan a los enfrentamientos. Solo diciendo exactamente lo que pensaba, con la tranquilidad de quien no necesita el permiso de nadie para decirlo. Era el tipo de valor que no se aprende. Se tiene o no se tiene. Rodrigo Villanueva era un hombre que había construido su poder sobre una premisa simple: todo el mundo tiene un precio o un miedo. Los que no aceptaban el precio, eventualmente revelaban el miedo. Y los que no revelaban el miedo, era porque aún no habían encontrado la presión correcta. Miró a Pedro Infante durante unos segundos con la concentración de quien recalibra una estrategia. Pedro, dijo finalmente, con un tono que intentaba sonar razonable, nosotros te tenemos un enorme respeto. Sabes que hemos apoyado tu carrera desde el principio.
Los contratos de radio, las presentaciones, los acuerdos con los teatros. Mucho de lo que tienes hoy pasó por nuestras manos en algún momento. Pedro no respondió de inmediato. Esperó a que la frase terminara de asentarse en el aire antes de responder. Lo sé, dijo. Y también sé cómo funcionan esos apoyos. ¿Cuánto cuestan y qué se espera a cambio? Rodrigo abrió las manos. Exactamente. Entonces entiendes que hay ciertas cosas que no se hacen. Ciertas posiciones que no se toman si uno quiere seguir contando con esa red. Era una amenaza limpia, sin marcas. Del tipo que no puede citarse después porque técnicamente no dijo nada. Pedro asintió despacio. Lo entiendo, repitió. Y te voy a decir algo con el mismo respeto con que tú me lo dices a mí. Hay cosas que no hago aunque me cuesten esa red. Una de ellas es quedarme callado cuando veo que tratan mal a alguien que vino a trabajar. Ernesto resopló. Marco siguió sin moverse. Rodrigo cambió el tono. Dejó caer la fachada de la razonabilidad. Estás cometiendo un error, Pedro. Quizás, respondió Pedro. Pero no es el primero y no va a ser el último. Rodrigo lo miró durante un momento largo. Luego miró a Lola con esa mirada que no era curiosidad sino catalogación. La estaba archivando. La estaba poniendo en alguna categoría dentro de su cabeza que determinaría cómo se comportaría con ella de ahora en adelante. Lola sostuvo la mirada. Le costó. Pero la sostuvo. Tú, señorita, dijo Rodrigo finalmente, con una voz que ya no fingía amabilidad. Acabas de cerrar muchas puertas esta noche. Espero que alguien te haya explicado cómo funcionan las cosas aquí antes de que decidieras protagonizar esta escena. No protagonicé nada, dijo Lola. Vine a cantar. Ustedes hicieron la escena. Ernesto la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al desprecio. Marcos, por primera vez, movió ligeramente la cabeza. No estaba claro si en señal de desaprobación o de algo distinto. Rodrigo sonrió. Una sonrisa fría, sin calor, del tipo que se usa para cerrar conversaciones. Ya veremos, dijo. Y se dio la vuelta. Sus hermanos lo siguieron. Pedro y Lola se quedaron solos en el pasillo. El ruido lejano del salón llegaba amortiguado, como desde otro mundo. Lola exhaló despacio. No se había dado cuenta de que había estado aguantando la respiración. ¿Qué acaba de pasar?, murmuró, aunque sabía la respuesta. Pedro se ajustó el sombrero. Acaba de pasar lo que tenía que pasar, dijo. El resto lo iremos viendo. Salieron del Club Regio por la puerta principal. Era la primera vez que Lola usaba esa entrada. Tenía alfombra roja desgastada en los bordes. Un portero con uniforme que saludó a Pedro con un gesto de reconocimiento y miró a Lola con la curiosidad breve de quien intenta clasificar algo que no encaja del todo en el catálogo habitual. La noche del centro de la Ciudad de México los recibió con su mezcla característica de olores y sonidos. Gasolina, comida de los puestos callejeros, el ruido metálico de un tranvía lejano, el murmullo constante de una ciudad que nunca terminaba de dormirse del todo. Caminaron media cuadra en silencio. Era un silencio distinto al del cuarto de limpieza. Más abierto, más expuesto, con el ruido de la ciudad como fondo en lugar del olor a cloro. Un silencio donde las preguntas podían existir sin necesidad de hacerse todavía. Fue Lola quien habló primero. Van a hablar mal de mí en todos los foros donde tengan influencia, dijo. No como pregunta. Como constatación. Pedro caminaba con las manos en los bolsillos y el sombrero ligeramente inclinado. Probablemente, dijo. Y de usted también. También. Lola lo miró de lado mientras caminaban. ¿Y eso no le importa? Pedro pensó antes de responder. No era de los que respondían sin pensar, y eso, Lola lo notaría con el tiempo, era una de las cosas que lo distinguían de la mayoría de los hombres que decían cosas importantes. Me importa, dijo finalmente. Pero hay cosas que importan más. ¿Cómo cuáles? Él se detuvo frente a un puesto de tacos que todavía tenía la llama encendida. Un hombre viejo removía la carne con una cuchara de metal. El olor era denso y real, completamente ajeno al mundo de los manteles blancos y el whisky escocés que acababan de dejar atrás. ¿Tienes hambre?, preguntó Pedro. Lola parpadeó. Era la última pregunta que esperaba. Yo, sí, admitió. Pedro pidió 2 órdenes sin consultar el menú porque no había menú.
El hombre del puesto los miró, reconoció a Pedro con un parpadeo de asombro que controló rápidamente y empezó a servir. Se sentaron en un banco de madera junto al puesto. La calle seguía su ritmo indiferente alrededor de ellos. Lo que importa más, dijo Pedro retomando el hilo como si no hubiera habido interrupción, es que dentro de 10 años, cuando la gente recuerde esta noche, no recuerde que me quedé callado. Lola lo miró. ¿Cree que alguien va a recordar esta noche? Pedro tomó el taco que el hombre le extendió y respondió con una sencillez que no intentaba ser profunda aunque lo fuera. Tú la vas a recordar. Eso ya es suficiente. Lola no respondió. Miró su propio taco. La tortilla caliente, la carne, el cilantro. Cosas simples, reales, sin pretensiones. Comió. Y mientras comía, algo en ella comenzó a acomodarse. No el dolor, que seguía allí. No la rabia, que también seguía. Sino algo debajo de esas dos cosas. Una especie de suelo firme donde antes solo había incertidumbre. Tal vez era eso lo que Pedro sabía dar. No soluciones. No promesas. Solo presencia. La clase de presencia que hace que el suelo bajo los pies vuelva a sentirse sólido cuando todo lo demás tiembla. El hombre del puesto de tacos se llamaba Eusebio. Lo supieron porque Pedro le preguntó, como le preguntaba a todo el mundo, con esa curiosidad genuina que tenía hacia las personas comunes que hacían cosas comunes con una dignidad que a él le parecía admirable. Eusebio llevaba 17 años en esa esquina. Había comenzado con su padre, luego siguió solo, luego enseñó a su hijo, que ahora estudiaba contabilidad en las noches. Lo contó todo sin que nadie se lo pidiera, con esa soltura de quien no está acostumbrado a que le pregunten pero tiene mucho acumulado para decir. Lola escuchó. Y mientras escuchaba, pensó en su propia madre, en las manos que su madre tenía al final del día, en el cansancio que nadie le preguntaba cómo llevaba. Pensó en las noches de Culiacán, en el olor distinto de esas calles, en la primera vez que cantó en público con 12 años en el patio de una vecina y la vecina lloró sin saber bien por qué. Pensó en todo eso y en el Club Regio al mismo tiempo. En la distancia entre los dos mundos. En la energía que costaba cruzarla cada vez. ¿De dónde eres tú?, le preguntó Pedro cuando Eusebio se apartó a atender a otros clientes. De El Rosario, dijo Lola. Sinaloa. Pedro sonrió. Yo soy de Mazatlán. Lo sé, dijo ella. Todo México sabe de dónde es usted. Pedro rió. Era una risa breve, sin pretensiones, la de alguien que encuentra gracia genuina en las cosas. Cuando llegué a la ciudad, dijo después, nadie sabía quién era yo. Vine con lo que tenía, que no era mucho, y el primer año fue muy difícil. Lola lo miró. Sabía algo de esa historia. Todo México sabía algo de esa historia. Pero escucharla de él, en esa esquina, con el ruido de la ciudad alrededor y los restos del taco en la mano, era diferente. ¿Cuánto tardó en conseguir su primer contrato de radio?, preguntó. Pedro pensó. 2 años. Y antes de eso me rechazaron 4 veces. La quinta me dijeron que sí, pero solo para llenar un espacio que había quedado libre esa misma tarde. Lola asintió despacio. La historia tenía un eco familiar. ¿Y qué hizo en esos 2 años? Pedro se encogió de hombros con una naturalidad que no minimizaba el peso de la respuesta. Cantar en donde me dejaran. Cobrar lo que me dieran. Aprender todo lo que podía aprender de los que sabían más. Y no perder la costumbre de presentarme aunque no tuviera certeza de nada. No perder la costumbre, repitió Lola en voz baja. Era una frase que se podía guardar. De esas que no suenan como consejo sino como descripción de algo real. Los rechazos te enseñan cosas que el éxito no puede enseñarte, continuó Pedro. Te enseñan que tan seguido puedes levantarte. Y eso es lo único que importa al final. Lola miró hacia la calle. Un par de jóvenes pasaban riendo. Un perro cruzó la acera sin prisa. El tranvía lejano sonó de nuevo. ¿Usted cree que yo tengo eso?, preguntó. ¿Lo de levantarse? Pedro la miró directamente. No con la condescendencia de quien evalúa a alguien menor, sino con la atención de quien ya decidió su respuesta antes de que le hicieran la pregunta. Lo vi esta noche, dijo. 2 veces. Cuando terminaste la frase aunque sabías que te iban a bajar. Y cuando le dijiste a don Aurelio que no necesitaba su dinero. Lola bajó la vista. No sé si fue valentía o necedad.
Pedro sonrió de nuevo. Generalmente son la misma cosa, dijo. Al principio. Se pusieron de pie cuando Eusebio empezó a recoger el puesto. Era cerca de la medianoche y el hombre tenía que levantarse antes del amanecer para conseguir la carne del día siguiente. Pedro le pagó y le dio las gracias con un apretón de manos que Eusebio recibiría durante años como una historia que contar. El hombre asintió con dignidad, sin exagerar el reconocimiento, con esa discreción que tienen los trabajadores que han aprendido que la gente famosa también necesita a veces ser tratada como cualquier persona. Lola y Pedro caminaron hacia la avenida principal. La ciudad había bajado un poco su volumen. No mucho, nunca mucho, pero lo suficiente para que los pasos propios se oyeran con más claridad sobre el pavimento. Mañana empezarán los rumores, dijo Lola. Ya empezaron, respondió Pedro con calma. Antes de que saliéramos del club. Lola asintió. Lo sabía. En ese ambiente, las noticias viajaban más rápido que cualquier intención de controlarlas. ¿Qué va a decir usted si le preguntan?, dijo. La verdad, respondió Pedro sin dudar. Que vi cantar a una artista con una voz que no se fabrica y que los dueños del lugar la bajaron del escenario por razones que no tienen nada que ver con la música. Lola lo miró. Eso les va a molestar mucho. Ya les molestó. El daño ya está hecho. Ahora lo que queda es construir algo encima. Lola procesó eso. Había una lógica en esa forma de ver las consecuencias que le resultaba al mismo tiempo extraña y reconfortante. No la lógica de quien evita el conflicto, sino la de quien acepta que el conflicto ya ocurrió y decide qué hacer con él. ¿Qué cosa construir?, preguntó. Tu carrera, dijo Pedro. Conocen el Club Regio. Conocen los Villanueva. Hay más lugares, más personas, más caminos de los que ellos quieren que creas. ¿Usted los conoce? Algunos. Y a los que no conozco, los buscamos. Ese nosotros llegó sin anuncio. Lola lo oyó y no supo bien qué hacer con él. Era una palabra pequeña pero tenía el peso de una promesa. ¿Por qué haría eso usted?, preguntó. Y esta vez la pregunta no tenía la defensiva de antes. Era genuina, directa, del tipo que hace a alguien que necesita entender algo antes de poder recibirlo. Pedro se detuvo en la esquina donde la avenida se abría hacia el norte. La luz de un letrero parpadeante los iluminaba a intervalos, creando esa especie de tiempo fracturado que tienen ciertas conversaciones nocturnas. Porque recuerdo lo que se siente, dijo. Cuando tienes algo real y nadie te lo reconoce. Cuando el único que sabe lo que vales eres tú mismo y eso no alcanza todavía para abrir ninguna puerta. Recuerdo ese lugar y no es un lugar donde me guste ver a nadie que no merece estar ahí. Lola lo miró durante un momento largo. Usted habla como si eso fuera una deuda que tiene pendiente con alguien. Pedro pensó en eso. Tal vez lo es, dijo. Con todos los que me ayudaron cuando no tenían por qué hacerlo. Un taxi pasó lento buscando pasajeros. Pedro lo llamó con la mano. ¿Dónde vives?, preguntó. Lola le dio la dirección. Una calle en la colonia Guerrero, no lejos de ahí, pero lo suficientemente lejos para que caminar a esa hora sola no fuera lo más sensato. El taxi se detuvo. Pedro abrió la puerta. Mañana, dijo, quiero que vengas a las 3 de la tarde a los estudios de la XCW. Pregunta por el ingeniero Bernal. Dile que vas de mi parte. Lola lo miró sin entrar todavía al taxi. ¿Para qué? Para que te escuchen de verdad, dijo Pedro. Con tiempo y sin interrupciones. La puerta del taxi estaba abierta. El motor ronroneaba con esa paciencia particular de los motores en espera. Lola entró al taxi. Antes de que cerrara la puerta, Pedro se inclinó levemente. Una cosa más, dijo. Lo que pasó esta noche en el escenario, esos 2 minutos y medio que cantaste, guárdalos bien. Eso fue real. Nadie puede quitártelo. La puerta se cerró. El taxi arrancó. Lola miró por la ventana trasera mientras el letrero parpadeante y la figura de Pedro se alejaban. No sabía todavía qué significaba exactamente lo que había ocurrido esa noche. No sabía si mañana habría realmente alguien en la XCW que quisiera escucharla. No sabía cuánto costaría la decisión que Pedro había tomado esta noche y cuánto le costaría a ella aceptar lo que implicaba. Pero sabía algo que no sabía esa mañana. Sabía que su voz había llenado un salón durante 2 minutos y medio. Que alguien en ese salón la había escuchado de verdad.
Y que eso, por pequeño que pareciera, era el tipo de cosa sobre la que se construyen las vidas que valen la pena. El taxi dobló la esquina y la ciudad nocturna los envolvió a los dos por separado, cada uno hacia su rumbo, cada uno cargando algo nuevo que no tenía nombre todavía pero que en los días siguientes empezaría a tenerlo. El ingeniero Bernal era un hombre pequeño, de unos 50 años. Con anteojos redondos y la paciencia particular de quien ha pasado su vida entera rodeado de sonidos y ha aprendido a distinguir entre los que importan y los que no. Cuando Lola llegó a la XCW al día siguiente a las 3 de la tarde, preguntó por él en la recepción con la voz de quien espera que le digan que se equivocó de lugar. Pero la recepcionista hizo una llamada breve y 5 minutos después apareció Bernal desde el fondo del pasillo, con un cable enrollado en el antebrazo y una expresión que no era bienvenida exactamente. Pero tampoco era rechazo. Lola Beltrán, dijo. Ella asintió. Bernal la miró durante un segundo. Del tipo que los ingenieros de sonido hacen a veces, evaluando algo que no es la apariencia sino alguna otra cosa que no saben explicar. Pase, dijo. El estudio de grabación era distinto a todo lo que Lola había imaginado. Más pequeño, más lleno de cables y equipos y papeles apilados de lo que las películas sugerían. Olía a polvo eléctrico y a café viejo. Había un micrófono grande en el centro, rodeado de una estructura de madera y tela oscura que Bernal llamó la cabina con el mismo tono casual con que alguien señala una silla. Cante algo, dijo. Lo que quiera. Como si no hubiera nadie escuchando. Lola se paró frente al micrófono. Bernal entró a la cabina de control, que estaba separada por un vidrio grueso. La miraba desde ahí con los brazos cruzados y los anteojos ligeramente caídos hacia la punta de la nariz. No había pianista. No había nadie más. Solo ella, el micrófono y ese silencio de estudio que es distinto a todos los otros silencios porque tiene una densidad técnica, como si el aire mismo estuviera prestando atención. Lola cantó la misma canción de la noche anterior. No porque fuera la más estratégica ni la que mejor demostraba su rango, sino porque era la que tenía más adentro en ese momento. La del río y la espera y las manos vacías. Cantó sin apresurarse. Sin el nervio del escenario del Club Regio ni la rabia que había alimentado su voz la noche anterior. Solo la canción, limpia, con toda su extensión natural. Cuando terminó, Bernal no aplaudió. Tampoco dijo nada durante varios segundos. Hizo algo en el panel de control que Lola no pudo ver desde donde estaba. Luego se quitó los anteojos, los limpió con la esquina de su camisa y volvió a ponérselos. Salió de la cabina. Tiene un grave que no es común, dijo, como si estuviera describiendo las características de un instrumento. Y no fuerza el agudo. Lo lleva hasta donde puede llevarlo y no más allá. Eso es más difícil de lo que parece. Lola no sabía si eso era un elogio o una evaluación técnica. Probablemente era las dos cosas. ¿Tiene repertorio propio?, preguntó Bernal. Tengo canciones que escribí, dijo Lola. Pero no sé si cuentan como repertorio todavía. Bernal hizo un gesto con la mano que descartaba esa distinción. Tráigalas la próxima vez, dijo. Quiero escucharlas. Lola lo miró. ¿Va a haber una próxima vez? Bernal recogió el cable que había dejado sobre una silla. Pedro me dijo que vendría usted y que valía la pena escucharla. Pedro no dice eso de mucha gente. Así que sí, dijo sin mirarla, va a haber una próxima vez. Salió del estudio dejando la puerta entreabierta. Lola se quedó sola frente al micrófono apagado durante un momento. Luego sacó la libreta de su bolsa. La abrió en la primera página con canciones. Las miró. Eran 7, escritas en distintas épocas, con letra apretada y algunas palabras tachadas y reescritas varias veces. Las contó de nuevo. 7 canciones. Una voz que el ingeniero Bernal consideraba que valía la pena escuchar. Una cita para la próxima vez. Era poco y era todo al mismo tiempo. Los rumores llegaron antes de lo esperado. En el mundo del espectáculo mexicano de los años 50, la información viajaba por canales que no dependían de ningún medio formal. Un comentario en el camerino de un teatro se convertía en versión oficial en la mesa de un restaurante. Una insinuación en la reunión de un sello discográfico mutaba en certeza antes de que alguien pudiera verificarla. Lola lo supo 4 días después de la noche en el Club Regio, cuando fue a buscar trabajo en un salón de baile de la colonia Santa María y el encargado, un hombre que la había escuchado cantar 2 meses antes con interés genuino,
La recibió con una frialdad que no necesitaba explicación. Ya cubrimos el espacio, dijo sin mirarla. Lola supo que era mentira. Pero no dijo nada. Lo mismo ocurrió 3 días después en un café cantante de la colonia Roma. Y una semana más tarde en la estación de radio XEB, donde había ido a preguntar por una audición de rutina que le habían prometido por teléfono. La persona que la había llamado no estaba disponible. No dejaron ningún mensaje. Lola lo contabilizó todo sin dramaturgia. Era la consecuencia que Pedro había anunciado. Los Villanueva tenían influencia y la estaban usando. Era funcional, era despiadado, y era exactamente lo que ella habría predicho si alguien le hubiera preguntado. Lo que no había predicho era lo que ocurrió el siguiente martes. Esa mañana sonó el teléfono del vecindario y la señora Primitiva, que era quien recibía los recados para el edificio completo, golpeó su puerta con los nudillos y le dijo que era para ella. Una voz masculina, joven, que se presentó como Gerardo Reyes, asistente de producción de la XCW. El ingeniero Bernal quiere saber si puede venir esta tarde, dijo. Tiene algo que mostrarle. Lola llegó a la XCW a las 5. Bernal la esperaba en el pasillo con una expresión que no revelaba nada, lo cual en él era casi siempre señal de algo. La llevó a una sala de reuniones pequeña. Había otra persona sentada a la mesa, un hombre de unos 40 años con traje oscuro y el pelo canoso en las sienes, que se levantó cuando entraron. Lola, le dijo Bernal, él es el licenciado Fuentes. Trabaja con nosotros en contratos de artistas. El licenciado Fuentes extendió la mano. Me contó Bernal que tiene un repertorio propio, dijo. Y que tiene una voz que vale la pena explorar. Quería escucharla yo también antes de que conversemos sobre algunas posibilidades. Lola miró a Bernal. Bernal ajustó los anteojos. Cántela del río, dijo simplemente. Lola cantó. Cuando terminó, el licenciado Fuentes permaneció en silencio durante unos segundos. Luego asintió despacio, con la expresión de quien confirma algo que ya intuía. Tenemos un espacio en la programación de las tardes, dijo. No es el horario estelar. Es una franja de transición que la gente escucha mientras vuelve del trabajo o prepara la cena. Pero es radio, es real, y es nuestro. ¿Qué implicaría?, preguntó Lola. 2 canciones por semana durante 2 meses, respondió. Si la respuesta del público es buena, conversamos de nuevo sobre algo más amplio. Lola miró la mesa. Luego a Bernal. Luego al licenciado Fuentes. ¿Esto viene de Pedro Infante?, preguntó. Bernal y el licenciado intercambiaron una mirada breve. Pedro habló con nosotros, sí, dijo Bernal. Pero lo que está sobre esta mesa lo está porque nosotros también lo creemos. Pedro abre puertas. Lo que hay detrás de la puerta lo pones tú. Lola respiró hondo. Cuando empezamos, dijo. La primera transmisión fue un miércoles a las 6 de la tarde. Lola llegó a la XCW con 2 horas de anticipación. Se había preparado durante días, había elegido las canciones, había ensayado con el pianista que la estación asignó, un hombre de nombre Hilario que tenía la virtud de escuchar antes de tocar. Había dormido mal la noche anterior y había comido poco ese día porque el estómago no le dejaba espacio para otra cosa que no fuera esa mezcla particular de miedo y anticipación que ella ya conocía pero que nunca terminaba de volverse cómoda. Bernal la instaló frente al micrófono con la eficiencia de siempre. La señal va en vivo a las 6 en punto, dijo. Tiene 3 minutos entre canciones para respirar. El pianista sabrá cuándo entrar. No hable de más entre canción y canción. La gente que escucha en ese horario no quiere locutor, quiere música. Lola asintió. Bernal entró a la cabina. Le hizo una señal con 2 dedos levantados. 2 minutos. Lola miró el micrófono. Era el mismo de siempre, ese objeto que llevaba años siendo su destino más inmediato y más esquivo al mismo tiempo. Lo miró como quien mira a alguien que lleva mucho tiempo esperando y al que finalmente ha llegado la hora de decirle algo importante. La señal de Bernal cambió. 1 dedo. 1 minuto. Hilario tocó un acorde suave, solo para verificar el tono. Lola cerró los ojos un segundo. Pensó en el río. En las manos de su madre. En el patio donde cantó por primera vez y la vecina lloró. En el Club Regio y los zapatos gastados y Rodrigo Villanueva diciendo ya estuvo. En Pedro en esa esquina con el taco en la mano y esa frase que guardó, tú la vas a recordar, eso ya es suficiente.
Bernal hizo la señal final. Lola abrió los ojos. Y cantó. No como quien pide permiso. No como quien demuestra algo. Cantó como quien finalmente está en el lugar donde siempre debió estar, con la voz abierta y los pulmones llenos y la certeza serena de que lo que sale de adentro es verdad. La primera canción fue la del río. La segunda fue una que había escrito ella misma. Una noche de hacía 2 años en la que no había podido dormir y había llenado 3 páginas de la libreta con palabras que en ese momento le parecieron demasiado personales para enseñárselas a alguien. Una canción sobre lo que se pierde y lo que queda. Sobre las cosas que uno carga y que nadie puede ver. Cuando terminó la transmisión, Bernal tardó 3 minutos en salir de la cabina. Cuando salió, tenía una expresión diferente a la habitual. No era emoción, él no era hombre de emociones visibles. Era algo más parecido a la satisfacción técnica de quien ha hecho bien su trabajo y sabe que el resultado lo justifica. El teléfono de la estación sonó mientras todavía estaban en el estudio, dijo. 2 llamadas antes de que terminara la segunda canción. Lola lo miró. ¿Qué decían? Bernal se acomodó los anteojos. ¿Que quién era la que cantaba? Las llamadas no pararon esa semana. No eran decenas. Eran las suficientes para que el licenciado Fuentes apareciera en el estudio el viernes siguiente con una expresión que era lo más parecido al entusiasmo que su temperamento le permitía. La respuesta es buena, dijo. Mejor de lo que esperábamos para ese horario. Lola escuchó sin mostrar demasiado. Había aprendido, en los días que siguieron a la primera transmisión, a calibrar las buenas noticias con la misma distancia con que calibraba las malas. El mundo del espectáculo cambiaba de temperatura con demasiada rapidez para dejarse llevar por cualquier corriente. ¿Qué propone usted?, preguntó. Fuentes abrió una carpeta delgada sobre la mesa. Queremos extender el contrato. 4 canciones por semana en lugar de 2. Y queremos que grabe un par de piezas para el archivo de la estación. No es un disco todavía, pero es el paso anterior. Lola miró la carpeta sin abrirla. ¿Los Villanueva tienen alguna relación con la XCW? Fuentes y Bernal se miraron. Tienen relaciones con todo el mundo, dijo Bernal. Pero la XCW toma sus propias decisiones. ¿Eso significa que no van a interferir? Significa que si lo intentan, tendrán que hacerlo abiertamente, dijo Fuentes. Y eso tiene un costo para ellos también. Lola asintió despacio. Firmó el contrato esa misma tarde. Esa noche llamó a su madre desde el teléfono del vecindario. La conversación fue breve, porque las llamadas de larga distancia costaban y su madre era mujer de pocas palabras para los momentos importantes. Conseguí un contrato de radio en la XCW, dijo Lola. Hubo una pausa. En la XCW de la Ciudad de México, dijo su madre. Sí. Otra pausa. Más larga. ¿Estás comiendo bien? Lola sonrió. Sí, mamá. Bien, dijo su madre. Entonces todo está bien. No era la reacción que una hija que acaba de firmar su primer contrato de radio esperaría. Pero Lola la conocía. Sabía que detrás de esa pregunta sobre la comida había todo lo demás que su madre no sabía decir. El orgullo, el alivio, el miedo que nunca se iba del todo y que convivía con la esperanza de la misma manera en que el frío convive con la luz en los amaneceres de invierno. Colgó el teléfono y se quedó parada en el pasillo del vecindario con la mano todavía sobre el auricular. Afuera, la calle seguía su ritmo. Un niño pasó corriendo. Una señora cerró una ventana. El olor de la cena de alguien llegó desde algún apartamento cercano. Lola subió las escaleras hacia su cuarto. Abrió la libreta. Empezó a escribir una canción nueva. Pedro se enteró de la firma del contrato a través de Bernal, que era hombre de pocas palabras pero de comunicaciones oportunas. Le mandó a Lola una nota escrita a mano, breve, que llegó a través del asistente de la XCW una mañana de martes. Decía, bien hecho. Ahora el trabajo de verdad. Lola guardó la nota en la libreta. Se vieron en persona por segunda vez 3 semanas después de la noche del Club Regio. Fue en la XCW, de manera casual, cuando Pedro llegó a grabar algo propio y Bernal los cruzó en el pasillo como si fuera accidental, aunque probablemente no lo era. Pedro la vio y sonrió con esa sonrisa que no era para las cámaras sino para las personas. ¿Cómo van las transmisiones?, preguntó. Bien, dijo Lola. La gente llama. ¿Qué canciones estás poniendo?
Las 2 de la primera semana y 3 nuevas. ¿Propias? 2 propias y una de Cuco Sánchez que pedí permiso para usar. Pedro asintió. Las propias son las que importan más, dijo. Son las que nadie puede quitarte. Lola lo miró. Los Villanueva siguen moviendo cosas, dijo. Tuve una reunión cancelada en el Teatro Blanquita que no me explicaron por qué. Pedro no pareció sorprendido. Y no fui a preguntar por qué. Fui a buscar otro teatro. Pedro levantó una ceja. ¿Encontraste? Todavía no. Pero estoy buscando. Él asintió despacio. Bien, dijo. Eso es exactamente lo correcto. Siguieron caminando por el pasillo en la misma dirección, porque los dos tenían cosas que hacer en el mismo edificio, con esa naturalidad que tienen los encuentros que no necesitan justificarse. ¿Sabe usted que hablan de los dos juntos?, dijo Lola después de un momento. Lo sé, dijo Pedro sin alterar el paso. ¿Le molesta? Lo que me molestaría es que hablaran porque hice algo malo. Esto no es malo. Lola consideró eso. A mí me pone en una posición complicada, dijo. Hay gente que cree que el contrato de la XCW lo conseguí por usted. Pedro se detuvo frente a una puerta y la miró. ¿Y tú qué crees? Lola sostuvo la mirada. Creo que usted abrió una puerta. Pero la voz es mía. Pedro asintió. Entonces ya tienes la respuesta, dijo. Para todo el mundo que pregunte. Entró por la puerta y la dejó en el pasillo. Lola se quedó parada un momento. Luego siguió caminando hacia su propio estudio. La voz es mía. Lo repitió para sí misma en voz baja, como ensayando algo que necesitaría decir muchas veces más antes de que el mundo terminara de entenderlo. El Teatro Oriente no era el Blanquita ni el Folies. Era un teatro de barrio en la colonia Tepito. Con 200 sillas de las cuales siempre faltaba un porcentaje variable de respaldos y donde la cortina del escenario tenía un surcido visible en el lado derecho que nadie había reparado porque había cosas más urgentes. Pero tenía algo que los teatros importantes a veces no tienen. Tenía un público que iba a escuchar. La gente que llenaba el Teatro Oriente los viernes por la noche no iba porque fuera el lugar de moda. Iba porque era el lugar accesible, el lugar donde el precio de la entrada no representaba una decisión financiera importante. El lugar donde las familias podían sentarse juntas y los jóvenes podían ir sin que la ropa que llevaban marcara una diferencia. Lola llegó al Teatro Oriente un viernes de noviembre con la libreta bajo el brazo y los zapatos nuevos que había comprado con el primer pago de la XCW. No eran los zapatos más caros. Pero eran suyos, comprados con dinero que ella había ganado cantando, y eso les daba un peso diferente. El encargado se llamaba Don Amado, un hombre mayor con el bigote blanco y la voz ronca de quien ha pasado décadas hablando sobre el escenario. La recibió sin el protocolo de los lugares elegantes y sin la frialdad de los que ya habían recibido instrucciones de los Villanueva. Me habló Bernal de usted, dijo. Dice que canta bien y que no da problemas. Para mí eso es suficiente. Lola subió al escenario del Teatro Oriente ese viernes a las 8 de la noche. No hubo los focos amarillos del Club Regio ni el micrófono de pie torcido. Hubo una luz blanca que venía de 2 reflectores viejos pero funcionales, un micrófono razonablemente bien calibrado y 200 personas que en su mayoría no sabían quién era ella. Cantó durante 40 minutos. Empezó con la del río, porque ya era la canción con la que sabía abrir. Luego fue intercalando las otras, las propias con las conocidas, encontrando el ritmo del público de ese teatro particular. Leyendo sus reacciones con esa sensibilidad que los años de cantar en lugares distintos le habían dado. A los 20 minutos, el teatro estaba en silencio. No el silencio educado de quien espera que termine para aplaudir. El silencio activo de quien escucha de verdad. Cuando terminó, los aplausos tardaron un segundo. Como si el público necesitara ese segundo para regresar de algún lugar. Luego llegaron, plenos, sin cálculo, sin obligación social. Don Amado la esperaba en el lateral del escenario. El próximo viernes también, dijo. Si usted quiere. Quiero, dijo Lola. Caminó hacia el camerino que era en realidad un cuarto con un espejo y una silla, y se sentó. Se quitó los zapatos nuevos porque los pies le dolían y se quedó mirando el techo durante un momento. Pensó en Rodrigo Villanueva diciendo ya veremos. Pensó en Don Amado diciendo el próximo viernes también. Pensó en que el mundo era suficientemente grande para contener a las dos versiones.
Abrió la libreta y empezó a escribir. Los Villanueva hicieron su siguiente movimiento en diciembre. No fue un ataque directo. Nunca lo eran. Fue una conversación que Rodrigo tuvo con el director de programación de una cadena de teatros que incluía 3 de los más importantes del país. Una conversación de la que Lola nunca estuvo presente pero cuyos efectos llegaron a ella con puntualidad. El director de esa cadena llamó a Don Amado. Don Amado llamó a Lola. Se lo contó directamente, sin rodeos, porque era hombre de esa clase. Me pidieron que no te renueve el contrato del Oriente. No me dieron razones que valieran la pena repetir. Lola escuchó en silencio. ¿Y usted qué va a hacer?, preguntó. Don Amado suspiró. Lo que voy a hacer es lo que me da la gana en mi propio teatro, dijo con la calma particular de los viejos que ya no tienen nada que perder. El Oriente no es parte de esa cadena todavía. Y mientras no lo sea, las decisiones las tomo yo. Lola sintió algo que no era exactamente alivio sino algo más parecido a la gratitud concreta, del tipo que viene de recibir ayuda de alguien que no tiene obligación de dártela. Gracias, don Amado. No me des las gracias, dijo el viejo. Canta bien el próximo viernes. Pero el episodio tuvo consecuencias. Otros lugares que habían comenzado a mostrar interés se enfriaron sin dar explicaciones. Un productor que había asistido al Oriente y que había pedido el teléfono de Lola a través de Bernal, dejó de llamar. Una audición en un programa de variedades de la televisión que estaba en sus primeros años de expansión en México quedó postergada indefinidamente. Lola lo registró todo. No con resignación sino con la atención metódica de quien estudia el terreno antes de decidir cómo cruzarlo. Fue a ver a Pedro. No lo buscó en la XCW ni mandó recado. Fue directamente al lugar donde sabía que ensayaba los martes por la tarde, un estudio pequeño en la colonia Doctores que varios músicos compartían por horas. Pedro estaba terminando cuando ella llegó. El pianista recogía sus cosas. Pedro la vio entrar y esperó a que el otro hombre saliera antes de hablar. ¿Qué pasó?, dijo. Lola se lo contó. Todo. Sin exagerar y sin minimizar. Pedro escuchó con los brazos cruzados y la expresión concentrada de siempre. Cuando ella terminó, hubo un silencio. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Lola lo miró. Quiero seguir, dijo. Pero necesito saber si hay algún camino que no pase por ellos. Pedro descruzó los brazos. Siempre hay un camino que no pasa por ellos, dijo. Solo que generalmente es más largo. ¿Cuánto más largo? Él pensó. Depende de qué tan rápido camines. El camino más largo tenía un nombre concreto. Paciencia. No la paciencia pasiva de quien espera que las cosas cambien solas. La paciencia activa de quien sigue construyendo aunque los resultados tarden en llegar. Esa distinción, que Pedro había descrito sin usar esas palabras exactas, Lola la fue entendiendo en los meses que siguieron. Siguió en la XCW. Siguió en el Oriente. Empezó a cantar en 2 o 3 lugares más pequeños que Don Amado le fue recomendando con esa red silenciosa que tienen los que llevan décadas en un ambiente y saben dónde están los que todavía toman sus propias decisiones. Fue aprendiendo la geografía de su propio mundo. ¿Cuáles eran los lugares donde los Villanueva llegaban y cuáles eran los que todavía tenían suficiente independencia para resistir esa presión? Fue trazando un mapa mental de ese territorio y moviéndose dentro de él con una estrategia que no había aprendido en ningún lugar sino que había ido construyendo sola, noche a noche, fracaso a fracaso. Pequeño avance a pequeño avance. En marzo grabó sus primeras 2 canciones para el archivo de la XCW. Bernal las produjo con la misma precisión austera de siempre. No había presupuesto para grandes arreglos. Un piano, una guitarra de fondo, su voz. Fue suficiente. A veces lo simple era suficiente porque la voz tenía suficiente dentro de sí misma para no necesitar adorno. Las canciones empezaron a sonar en la programación regular. No en el horario estelar. Pero sonaban. Y la gente que llamaba para preguntar quién era seguía llamando. En mayo, un periodista de una publicación de espectáculos que no era de las más importantes pero tampoco de las menores, fue a verla al Oriente y le pidió una entrevista breve. Lola aceptó. La entrevista se publicó en junio. 3 columnas en la página 12. Una foto pequeña donde ella miraba hacia un lado con una expresión que el fotógrafo había capturado sin que ella posara, lo cual la hacía ver más real que la mayoría de las fotos de artistas. El titular decía, la voz que viene del norte. Rodrigo Villanueva leyó esa entrevista.
Lola no lo supo en ese momento, pero lo supo después, cuando las consecuencias llegaron con la forma peculiar que tienen los eventos que desencadena el orgullo herido. Pero eso vendría después. Por ahora, en ese junio de 1953, Lola Beltrán tenía una entrevista publicada, 2 canciones en el archivo de la XCW. Un teatro de barrio que la esperaba los viernes y una libreta cada vez más llena de canciones que nadie le había pedido pero que ella seguía escribiendo porque no podía no hacerlo. Y tenía algo más que no estaba en ningún papel. Tenía la certeza, construida noche a noche, de que su voz era suya. Que nadie se la había dado y nadie podía quitársela. Que el camino era largo pero que ella lo estaba caminando, y que caminar era suficiente mientras siguiera en la dirección correcta. El segundo encuentro con los Villanueva ocurrió en un lugar que ninguno de los 3 hubiera elegido para ese propósito. Fue en la sala de espera de una clínica en la colonia Narvarte, un martes de agosto, cuando Lola había ido a atenderse una contractura en el hombro izquierdo que le llevaba semanas dando problemas. La sala era pequeña, con sillas de plástico naranja y una revista de decoración del año anterior sobre la mesa baja. Rodrigo Villanueva entró 15 minutos después que ella. Los 2 se reconocieron al mismo tiempo. Fue uno de esos momentos que la vida coloca con una crueldad casi cómica, donde el contexto elimina todas las armaduras habituales y 2 personas que tienen un conflicto pendiente se encuentran sin los aliados ni los escenarios que usualmente definen sus posiciones. Rodrigo se sentó en el lado opuesto de la sala. Durante 5 minutos no ocurrió nada. Una enfermera llamó a alguien. Alguien salió. La revista seguía sobre la mesa. Fue Rodrigo quien habló primero. ¿Cómo va la radio?, preguntó. Y su tono no tenía la frialdad de diciembre ni la arrogancia del Club Regio. Tenía algo más parecido a la voz de un hombre en una clínica, que es decir, una voz levemente reducida a sus componentes más básicos. Bien, dijo Lola. Gracias. Pausa. Leí la entrevista, dijo Rodrigo. Lola no respondió. Esperó. No estaba mal, dijo. La foto era buena. Era la última frase que Lola esperaba de él. La miró directamente, evaluando si había ironía. No encontró ninguna. Fue un buen fotógrafo, dijo. Rodrigo asintió. Cruzó las manos sobre las rodillas. Miró hacia la ventana donde no había nada particularmente interesante que ver. Mira, dijo finalmente, sin mirarla. Hay cosas que se hacen en este negocio que son parte del negocio. No son personales. Lola lo consideró. Para el que las recibe siempre son personales, dijo. Rodrigo no respondió de inmediato. Una enfermera pasó por el pasillo. Alguien tosió en algún cuarto cercano. Puede que tengas razón, dijo. Era la frase más cercana a una concesión que Lola creía posible de ese hombre. No era una disculpa. No era un giro dramático. Era solo un hombre en una silla de plástico naranja diciéndole a una mujer joven que puede que tuviera razón. Era suficiente para este momento. No para borrar lo que había ocurrido, sino para marcar que el territorio entre los 2 no era exactamente el mismo que era antes. Llamaron a Rodrigo desde adentro. Se levantó. Ajustó la chaqueta con ese gesto familiar. Antes de caminar hacia el pasillo, se detuvo. El Teatro Metropolitan tiene una función libre el segundo jueves de septiembre, dijo sin darse la vuelta. Para artistas nuevos. No es nuestra función decidir quién participa. Y entró por la puerta blanca sin decir nada más. Lola se quedó en la silla de plástico naranja. No sabía si lo que acababa de ocurrir era una tregua o una trampa o simplemente un hombre cansado diciendo algo que no pensaba decir. Pero lo anotó en la libreta de todos modos. Teatro Metropolitan. Segundo jueves de septiembre. El segundo jueves de septiembre amaneció con nubes bajas sobre la Ciudad de México y ese olor particular que precede a la lluvia sin llegar a ser lluvia todavía. Lola llegó al Teatro Metropolitan a las 10 de la mañana para el ensayo de sonido. Era la primera vez que pisaba ese escenario. Lo pisó despacio, como tomando la medida de algo que llevaba mucho tiempo siendo una idea y que de repente tenía dimensiones reales, madera real bajo los pies, focos reales sobre la cabeza. El ingeniero de sonido del Metropolitan era distinto a Bernal. Más joven, más rápido, con menos paciencia para las preguntas. Pero era competente, y Lola aprendió a lo largo de los meses anteriores a distinguir entre la amabilidad y la competencia, y a preferir la segunda cuando no podía tener las 2.
El ensayo duró 40 minutos. Cuando terminó, Lola se sentó en el borde del escenario con las piernas colgando y miró hacia el patio de butacas vacío. Eran 700 sillas. La diferencia con las 200 del Oriente no era solo numérica. Era de escala, de resonancia, de ese tipo de solemnidad que tienen los espacios que saben que han sido testigos de cosas importantes. Bernal llegó a las 12 con el licenciado Fuentes. ¿Cómo fue el ensayo?, preguntó Bernal. Bien, dijo Lola. ¿Nerviosa? Lola pensó en la respuesta honesta. Sí. Pero el tipo de nervio que te hace cantar mejor. Bernal asintió como si eso fuera la respuesta correcta. También llegó don Amado, que no había sido invitado formalmente pero que apareció de todos modos con su bigote blanco y su voz ronca y una caja de dulces que entregó a la persona que encontró primero en la entrada con la naturalidad de quien lleva décadas considerando que los teatros son lugares de visita libre. Y llegó Pedro. Llegó sin anuncio, sin asistentes, con la chaqueta de siempre y el sombrero de siempre, y saludó a Bernal y al licenciado Fuentes y a don Amado con la misma atención que le daba a cada persona, que era la atención completa, la que hace que quien la recibe sienta que es la única persona en el cuarto. Luego se acercó al escenario donde Lola seguía sentada en el borde. La miró desde abajo. «¿Lista?», dijo. Lola miró el patio de butacas vacío. Luego lo miró a él. Pensó en el Club Regio y los 2 minutos y medio. En el cuarto que olía a cloro. En la nota escrita a mano que decía ahora el trabajo de verdad. En Eusebio y sus 17 años en la esquina. En su madre preguntando si estaba comiendo bien. En los zapatos gastados y los nuevos. En la libreta con canciones que nadie le había pedido. Pensó en todo eso y en que el camino desde aquella noche hasta este escenario no lo había caminado sola, pero lo había caminado, paso a paso, con los pies propios. Sí, dijo. Esa noche, cuando el Teatro Metropolitan se llenó hasta las 700 sillas y Lola Beltrán se paró frente al micrófono con la luz blanca sobre ella y el silencio de la expectativa alrededor, cantó como quien no tiene nada que demostrar porque ya demostró lo que importaba. Cantó la del río. Cantó las propias y las ajenas. Cantó durante 1 hora y 10 minutos y cuando terminó el teatro tardó 2 segundos en reaccionar, esos 2 segundos que son la señal inequívoca de que algo real acaba de ocurrir. Luego los aplausos llenaron el espacio con esa densidad particular que tienen los aplausos que no son por cortesía sino por reconocimiento. Pedro, desde una butaca lateral donde nadie lo esperaba encontrar, aplaudió primero. Como aquella noche en el Club Regio, que ya parecía pertenecer a otra vida aunque solo habían pasado meses. Pero esta vez era diferente. Esta vez el aplauso de Pedro no era para rescatar a alguien. Era para celebrar a alguien que ya no necesitaba rescate. Y Lola, parada en el escenario del Metropolitan con la luz sobre ella y el sonido del reconocimiento llenando el aire, lo supo. Lo supo de la misma manera que se saben las cosas que han costado mucho tiempo y mucho esfuerzo llegar a saber. Con la certeza tranquila, sin aspavientos, de quien finalmente está exactamente donde debe estar. Algunas historias no terminan con una gran victoria ni con una derrota definitiva. Terminan con una persona de pie, en el lugar correcto, habiendo llegado hasta ahí por sus propios medios. Y eso, al final, es lo que dura. No los aplausos de esa noche ni el contrato que vendría después ni el nombre que poco a poco empezaría a pronunciarse de otra manera en los lugares que antes lo ignoraban. Lo que dura es el camino. El camino que nadie puede caminar por ti aunque estén a tu lado mientras lo haces. Lola Beltrán lo sabía esa noche en el Metropolitan. Y lo sabría toda la vida.